Muy buenas noches. Iniciamos la segunda clase de Teoría y Política Económica. Bueno, como pueden ver, este material ya lo vimos. No quise eliminar la presentación, así que continuamos con la segunda presentación. Recuerden que aquí lo que queríamos es hacer una comparación de la visión, digamos, del norte del planeta, es decir, la visión liberal y la visión neoconservadora. Muy distinta a lo mejor como lo manejamos muy tropicalmente acá en Latinoamérica. Y bueno, les recuerdo, el ejercicio que deben hacer es ubicar la política económica en Colombia. En los últimos 20 años, les dije yo, más o menos, recuerden que tienen que trabajar por quinquenio, o sea, por gobierno, me imagino, gobiernos que tengan digamos, su continuidad. En tal caso, en cualquiera de ellos, ver si se acerca más a la visión liberal o a la visión neoconservadora. Bueno, continuamos. Desde el punto de vista de la economía pública, eh, sus inicios están eh, basados en la crisis de la década de los 30 del siglo pasado. Es decir, la crisis bursátil que se originó en la década del 20, que bueno, finalizó en 1929 y bueno, que generó la crisis posterior a la década que inicia ahora. Eh, eh, Básicamente ahí podemos hablar que nace la economía pública. Antes de eso, la intervención que se daba, digamos, no existía, básicamente imperaba la visión neoclásica de vaciamiento de oferta y demanda, por lo tanto no se estaba preparando para la crisis, la intervención como un hecho, digamos, de Estado nace en esa época, ¿no? O por lo menos la economía pública como la conocemos actualmente. Hay varios referentes, está el presidente Wilson en 1912, Woodrow Wilson, y Franklin Delano Roosevelt en 1933. Eh, Básicamente estamos hablando del New Deal. El New Deal es una serie de políticas que aplica Roosevelt posterior a la crisis para tratar de minimizar ella. Uno de los elementos que saca es una emergencia bancaria. Pues recuerden que muchos bancos fueron a la quiebra. Elementos de security, entre otros elementos de intervención pública, ¿no? Que repito, previamente no existía en esos términos. Por lo tanto, hay un crecimiento importante de la dimensión pública en la economía. ¿Qué es la economía pública? Bueno, es el estudio de la intervención en una economía de mercado concentrándose en los ingresos y gastos públicos. Estamos hablando de presupuesto público. Ustedes que van a ver materia de elementos públicos, bueno, no van a profundizar más en esto, pero básicamente estamos hablando de eso, de determinación de ingresos y gastos públicos. ¿Qué papel juega las decisiones desde el punto de vista del comportamiento del gasto público e impuestos y sus efectos económicos? Ese, digamos, sería un concepto bastante genérico de lo que es la economía pública, que repito, nacen, o por lo menos se empieza a practicar o tiene mayor influencia dentro del New Deal, propuesto por Roosevelt posterior a la crisis de los 30. Bueno, y también tiene sus antecedentes en Wilson, Woodrow Wilson en 1912, ambos presidentes de los Estados Unidos. Entonces, fíjense, la eficiencia, tenemos dos elementos de la economía pública, la eficiencia y la equidad. La eficiencia habla del mejor uso posible de los recursos limitados. O sea, estamos hablando de lo que siempre hablamos en política económica de medios fines. Es una relación de recursos con respecto al producto, ¿no? O sea, producto entre recursos.
visto desde un punto de vista de ingeniería industrial. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que existe reasignación de esos recursos, que son limitados, son escasos. En una economía de mercado, normalmente se habla del óptimo de Pareto. Eso, obviamente, dentro de ciertos supuestos, por ejemplo, de competencia perfecta, cuando existe rivalidad, información perfecta, cuando existen mercados completos. Pero la verdad es que en términos, digamos, de la realidad, estamos hablando que existe lo que llamamos en microeconomía fallos de mercado. En esos fallos de mercado hablamos de competencia imperfecta, o sea, competencia monopolística. Existen monopolios naturales, existen bienes públicos. Bienes públicos es que el acceso no está restringido a ninguno, a pesar que no es de nadie. Por ejemplo, una plaza pública, un parque público. Cuando hablamos de monopolios naturales, hablamos de empresas que por su tipo de bien, pues son monopolios per se. Existen externalidades, efectos externos, existen recursos que son de propiedad común, no individual, existe información imperfecta, o sea, asimetría de la información y de paso es costosa, o sea, cuesta la información. Y tenemos mercados que son incompletos, no mercados completos. Entonces, dado la falla del mercado, dado que no podemos ubicarnos dentro de un óptimo de Pareto, porque no tenemos estas, digamos, características. Estas son características, estos son supuestos que utilizamos mucho los economistas para simplificar, digamos, las cuentas matemáticas. Pero la verdad que la realidad es muy distinta. En la realidad estamos hablando de estos elementos. Por ello, debe existir intervención pública. Por ello, se hace uso de legislaciones, leyes orgánicas, reglamentos, en fin, regulaciones, decretos, otras cosas, provisiones públicas, subvenciones y transferencias unilaterales por parte del Estado. Es decir, esto se establece dado, digamos, estas características que vemos en el punto 4. Entonces, intervención del Estado. Intervención, hablarse de leyes, regulaciones, subvenciones, subsidios, transferencias, todo lo que en cierta forma ya conocemos. Todo eso es intervención, todo eso es economía pública. Para mejorar la eficiencia del mercado. Fíjense, importante, lo que estamos buscando es eficiencia del mercado, más no necesariamente desplazar al mercado. Si estamos, la idea de la intervención de la economía pública es que los mercados funcionen como deben funcionar, funcionen bien, porque no funcionan bien porque tienen estos fallos. Ese es el concepto, digamos, que manejamos. Y bueno, estamos hablando de la equidad. La equidad se refiere a que el Estado puede distribuir o redistribuir, digamos, riqueza, propiedades, recursos, de forma voluntaria, la que tú puedes, se te puede sugerir, pero también de forma forzada, forzosa, ¿no? Esta forma forzada implica ya, digamos, también elementos de legalidad, ¿no? Entonces, bueno, el éxito de la equidad, ¿de qué va a depender? Bueno, de los valores morales de la sociedad implícitos en esto y de los costos que tenga la distribución y la redistribución. Entonces, fíjense que la economía pública interviene de dos formas. La eficiencia, digamos, mejorar la eficiencia del mercado, si lo quieren ver así, y mejorar la equidad, o búsqueda de la equidad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los valores que tiene también la sociedad y con esos elementos de distribución y redistribución que están asociados a. Bueno, aquí hay conceptos básicos de la economía del bienestar, ¿no? Que de ello estamos hablando. En muchos casos, cuando se habla de la crisis del capitalismo, pues hay que ser explícito de qué estamos hablando. Yo creo que el capitalismo como tal no está en crisis,
sino lo que está en crisis es la etapa en la cual estamos en el capitalismo en este momento. Y en mi opinión, lamentablemente no estamos en clase para discutir sobre esto, pero la etapa que está en crisis es la etapa de la economía del bienestar. O sea, que surge, que es lo que estábamos viendo acá, todos los elementos de economía pública que surgen más o menos para esa fecha. Surge todos los partidos socialdemócratas, demócratas cristianos, entre otros, sobre todo en Europa, y bueno, la importancia de la economía del bienestar, que bueno, repito, es lo que está en crisis. Entonces, bueno, esos conceptos que vamos a manejar, bueno, que no sé hasta qué punto, creo que son conceptos que ustedes manejan sobre todo ya de microeconomía, competencia perfecta, estamos hablando de libre entrada y salida, homogeneidad del producto, transparencia, no existen regulaciones, muchos compradores y vendedores, y por lo tanto no existen restricciones para entrada y salida de estos compradores y vendedores, y el precio es aceptante. O sea, el precio no lo fija ningún individuo, ningún comprador o vendedor, sino el mercado, ¿no? Bueno, competencia imperfecta, donde existe gran número de productores y consumidores, existe una sola mercancía diferenciada, es decir, existen eh, líderes en costos, empresas que pueden disminuir sus costos y por lo tanto puede afectar al precio. Y otros que son empresas que diferencian el producto, es decir, marcas, y obviamente compiten por marcas, colores, sabores, gustos, preferencias. Que dichos productos son, digamos, relativamente sustitutos. O sea, obviamente todas las mayonesas son sustitutos perfectos o casi perfectos, pero existen preferencias por marca y todo lo demás, ¿no? Particularmente yo que tengo ciertas preferencias por una marca que lamentablemente no consigo en Colombia. Entonces, bueno, tenemos productos sustitutos que son relativamente sustitutos perfectos porque los mercancías ya se diferencian en costos y en presentación, en marcas. Productos diferenciados, por lo tanto, y fijación propia de los precios, o sea, se fijan ya los precios no por el mercado, no son aceptantes, sino por estas características, o sea, por diferenciación del producto y por líder en costo. Cada producto tiene una marca particular. Entonces, bueno, tenemos el monopolio natural, tenemos monopolios con economía de escala que permiten producir bienes y servicios a un menor costo del promedio. Y aquí resulta antieconómico tener más de una de estas empresas. Pero sus operaciones son controladas para que se conviertan en monopolios discriminativos de oferta. Sí, para que no se convierta, digamos, en monopolios discriminativos. Entonces se controla sus operaciones para evitar esto. Dicho esto, bueno, tenemos información imperfecta y costosa, hablamos de calidad, precio y el futuro de esa información. Tenemos mercados incompletos, que son mercados con información imperfecta, pero donde los agentes se comportan como maximizadores de beneficios. Entonces, bueno, tú lo que aquí manejas son probabilidades de ocurrencia de los eventos. O sea, ya no hay certeza, sino probabilidad. Sus causas se deben a que al costo de transacción iniciamos la segunda clase de teoría y política económica. Bueno, como pueden ver, un bien público, un bien que es producido vimos y no puede ser consumido simultáneamente por todos los individuos sin excluir alguno de ellos. Por lo tanto, no hay rivalidad en su consumo. Todos podemos ir a un parque que está frente ahí al norte que construyeron de la universidad, pues no hay limitación de acceso más allá del espacio que contenga, ¿no? Muy distinto a lo mejor como lo manejamos, pero no hay restricción. Muy tropicalmente acá en su uso no implica que tú rivalices con el consumo, el uso del ejercicio que deben hacer. Y bueno, tenemos las externalidades, que es política económica externos, que son las interacciones entre agentes 20 años, les dije yo, que se manifiestan directo e indirectamente. Recuerden que tienen que trabajar por quinquenio, o sea, por gobierno, imagino,
gobiernos que tengan bueno, hablamos del presupuesto del sector público, estamos hablando de una relación de ingresos y gastos que son autorizados legalmente en un año fiscal que normalmente comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Desde el punto de vista de la economía pública, los ingresos pueden ser cíclicos o no. O sea, estamos hablando de impuestos sobre la renta, IVA, están impuestos basados en la crisis de alcohólicas, la década de tabaco, 30 del siglo pasado. Y estamos hablando de los gastos públicos, que son los distintos ministerios, que pueden ser también cíclicos. La década del 20, los presupuestos son de tipo económico, 29, y bueno, generó la crisis tipo económico, la década que inicia ahora. Por programas, famosos, básicamente, ahí podemos hablar que nace la economía. Por departamento, antes de eso, o la intervención que se daba, digamos, si los funcionarios estamos hablando de, básicamente, por ministerio, imperaba la tradición neoclásica de vaciamiento de oferta y demanda, por lo tanto no se estaba preparando para la crisis, la intervención como un y bueno, los principios que lo rigen, cálculo inicial de gasto, de unidad, equilibrio, por lo menos periodicidad, exactitud, claridad, publicidad, programación, integralidad, Wilson en 1912, acuciosidad, especialidad, especialización, cualitativo y cuantitativo. Lo cualitativo tiene que ver mucho con la planeación y lo cualitativo ya es numerito, del New Deal. El New tiene Deal que ver es con una el serie de políticas que propiamente. aplica Roosevelt. No voy a hacer mucho posterior a la crisis esto porque para tratar de minimizar ella. Uno de los elementos que saca es una emergencia bancaria. Una materia de presupuesto, pues recuerden que muchos bancos fueron a la quiebra. Elementos de security, entre otros. Entonces, bueno, ¿cuál es la función del presupuesto? Instrumento de política económica, de regulación y de organización de los recursos. Importantísimo los presupuestos. Por lo tanto, hay un crecimiento. Tengo años que no veo un presupuesto en Venezuela. Importante y eso es de la dimensión pública en la economía. O sea, es importantísimo el presupuesto. Por ejemplo, tú no puedes ir a solicitar un préstamo al Fondo Monetario o Banco Mundial sin tener de la intervención en una economía tú no puedes ir a obtener ningún tipo de préstamo concentrándose en los ingresos y gastos. Estamos hablando de discutido un presupuesto. Ustedes que no puedes tomar decisiones políticas económicas sin tener profundizar más en esto, pero básicamente estamos hablando de eso. Dentro de todos estos elementos de intervención de políticas públicas, ¿qué papel juega? Estamos las decisiones políticas desde el punto de vista del comportamiento del gasto público, o sea, políticas estabilizadoras y sus efectos económicos. Ese es, digamos, por ejemplo, una política estabilizadora, bastante en el caso de crisis de presupuesto equilibrado. Que repito, nacen. Entonces tenemos efectos desestabilizadores y mayor influencia dentro estos son elementos de desequilibrio. Roosevelt posterior a la crisis. Hay que aplicar políticas estabilizadoras con antecedentes en Wilson. Otro elemento es dentro del pensamiento ya keynesiano, propiamente dicho. Entonces, fíjense, la eficiencia. Hablamos de políticas tenemos dos elementos compensatorias, la eficiencia y la equidad. Desde el punto de vista psicoeconómico. La eficiencia. Ahora estamos hablando de políticas posible de los recursos contracíclicas. Estamos hablando de cuando hay recesión, política económica de gasto público, aumenta el déficit. Y cuando hay expansión, pues recursos, busca disminuir el déficit. O sea, producto entre recursos. Son políticas compensatorias del ciclo industrial. Dependiendo Entonces, del por ejemplo, estamos hablando que si existe resignación y deja activar la economía a través del gasto público, son limitados, son los impuestos, y viceversa. En una economía de mercado, eso tiene que ver mucho con el óptimo, me parece, con la teoría general. ¿no? Eso, por cierto, obviamente dentro de ciertos supuestos, por ejemplo, de competencia perfecta, de los años cuando existe rivalidad, de los 20, de los años perfecta, depende del mercado completo. Pero la verdad es que tenemos el caso de la política estabilizadora desde el punto de vista monetarista. Lo que llamamos hablamos ahí de comprensión, por ejemplo, de las compras del gobierno, del mercado, hablamos de competencia imperfecta. Hablamos, por ejemplo, de que si el gasto, existen monopolios naturales, es mayor, existen bienes públicos, la variación de la masa monetaria no está restringido a ninguno, a pesar de que no es de nadie.
de la base, tenemos que eso va a generar, cuando hablamos de monopolios naturales, hablamos de empresas si el déficit, si hay déficit acumulado, tú cubres eso, vamos a ponerlo en términos un poco per se, existen externalidades, recursos externos. Si el déficit existen recursos es cubierto, el déficit, estamos hablando de la relación gasto individual, existe información, gasto de ingresos, esos son los tributos, la simetría de la información y de paso, si eso se cubre con masa monetaria, pues vas a generar. Y tenemos mercados que son incompletos, ampliamente, no mercados completos. Y bueno, y tenemos el caso de las equivalencias. Dado las fallas del mercado, dado que no podemos ubicarnos dentro de un óptimo otro elemento de la política estabilizadora tiene que ver con los problemas planteados, es decir, las asimetrías de los ciclos económicos, utilizamos mucho los cambios en las políticas, para retrasos en el conocimiento, digamos, retrasos en la toma de decisiones, el retraso del conocimiento, por ejemplo, en los cambios del ciclo y de la política, estos elementos, retraso en la toma de decisiones. En el caso que tú ya conoces ellos, pero no tomas decisiones, por ello siempre hay costos políticos se hace uso de legislaciones, y bueno, recuerden que en el sistema democrático, leyes pues, orgánicas, el costo regulaciones, decretos, tienes que provisiones ver la parte de la economía política, también de las decisiones y transferencias unilaterales por parte de así. Es decir, retraso en ineficacia. Establece, dado, digamos, la ineficacia significa no lograr los objetivos. Entonces hay intervención del Estado. Y bueno, tenemos los estabilizadores, regulaciones, no automáticos, subvenciones, la estabilización no automática. Por ejemplo, el cambio de leyes por parte del Estado. Intervención. O sea, estamos hablando de un cambio de para mejorar la eficiencia del mercado. De la estructura legal. Es importante, no estamos buscando esto. Y bueno, tenemos los estabilizadores más no necesariamente desplazar al mercado. Si estamos, uso de gasto de impuestos, la economía pública es para estabilizar, digamos, como deben funcionar, funcionen bien, porque no funcionan bien porque se evita decisiones discrecionales. Y bueno, estamos hablando de la equidad. Por ejemplo, del gobierno, la equidad se refiere requieren consenso político. Normalmente este tipo de decisiones automáticos implican consenso político sólido, propiedades, recursos, de gobierno y oposición, de forma voluntaria. La eficacia depende de qué, de volumen de la elasticidad del PIB, frente, por ejemplo, forzada, el impacto que puede tener impuestos, por ejemplo, en el PIB. Esta forma forzada que tan elástica ya, digamos, y la rapidez de la legalidad. Entonces, bueno, el éxito, por ejemplo, de la equidad, ¿de qué va a depender? Bueno, políticas de los valores morales de la sociedad implícitos, políticas y de los costos que tenga la distribución de la redistribución. Entonces, fíjense que la economía pública interviene de dos formas. La eficiencia de comida, digamos, mejorar la eficiencia de mercados, política de bienestar, políticas médicas, de la equidad y seguridad social. Y eso tiene que ver mucho con los valores. Estamos hablando de los programas médicos. Que tiene también la sociedad. Estos son esos elementos de distribución que están asociados. Y bueno, vamos con la discusión de federalismo. Aquí hay conceptos básicos de la economía del bienestar, ¿no? Que de ello y aquí voy a llevar en muchos casos cuando se habla de la crisis del capitalismo, pues, o sea, que es un Estado federal. ¿De qué estamos hablando? Un Estado federal no está en crisis, de base, sino lo que está en crisis de hecho, es la etapa. Es un Estado donde, por ejemplo, cada departamento, cada municipio puede establecer sus propias leyes. Lamentablemente no estamos en clase para discutir sobre esto, pero la etapa que eso no concuerda, por ejemplo, es la etapa de la economía del bienestar. O sea, que surge, creo que estábamos viendo acá, a pesar de que en la mayoría de nuestras constituciones, me refiero a los países latinoamericanos, existe, normalmente siempre es el primero o el segundo artículo, dice, somos un Estado federal de hecho y descentralizado, ¿cierto? Eso es una contradicción. Repito, la verdad es que un Estado federal de hecho es descentralizado. Vamos a manejar, cuando tú hablas de descentralización, estás hablando de un Estado unitario. Competencia perfecta, quiero aclarar libre entrada y salida,
Entonces, un Estado federal es que cada municipio, inclusive, regulaciones, cada departamento, en este caso, puede establecer sus propias restricciones para entrar y salida. Cuando existe centralización de las decisiones, por ejemplo, de Estado, desde el punto de vista de leyes, de tributos, o sea, por ejemplo, cada departamento puede tener su propia competencia perfecta, ley de Hacienda, productores y consumidores. En el caso de que no pueda ser estamos hablando de un Estado unificado. Entonces, de facto, la mayoría de nuestros países tiende a ser un Estado unitario. Quiero aclarar, no estoy hablando de que Estado federal sea mejor que Estado unitario, ni lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia y tenemos que estar claros en ella. Y obviamente que a pesar de que puede haber contradicciones, tenemos que estar claros en lo que son. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, dichos productos Estados Unidos de América, digamos, son un Estado federal. O sea, obviamente todas las mayonesas son sustitutos perfectos o casi y de perfectos, hecho, pero allá, por ejemplo, preferencia por marca y todo. Particularmente condados, por ejemplo, tiene su propia legislación. Que no consigo en Colombia. Entonces, y tenemos un elemento típico de un Estado federal es que no tiene un documento de identificación perfecto, o sea, no tiene una cédula. Los mercancías ya se diferencia. Lo que más se acerca a un documento, digamos, general o federal, productos diferenciados, por lo tanto, digamos, la licencia de y fijación propia de los precios. O sea, pero tenemos otro caso, que es el francés. El francés también, por constitución, es Estado unitario. Entonces ahí las decisiones las toma París. Entonces fíjense, nuestros países, una marca particular. Le pregunto, por cierto, eso va a ser también tarea. Colombia, ¿qué se parece más? ¿Es un Estado federal de escala, o es un Estado unitario? ¿Qué dice la Constitución de Colombia? Menor costo. Por favor, averigüen eso. Y a pesar de que lo que pueda decir la Constitución de Colombia, ¿cuál es la realidad? ¿Quién toma las decisiones en Colombia? Pero sus operaciones son controladas, el gobernador, por ejemplo, para que se convierta en monopolios discriminativos. O la toma el presidente de la República. Sí, para que no se convierta, digamos, pero bueno, ustedes me indicarán. Monopolios discriminativos. Entonces se controla. Diferencia entre descentralización y desconcentración. Cuando hablamos de descentralización, estamos hablando dicho esto, bueno, de estados, información perfecta y costosa, digamos, hablamos de calidad, precio y cuando hablamos de desconcentración, ya estamos hablando de información federal. Mercados incompletos. Entonces, una cosa es la descentralización política, pero y los agentes otra cosa es, por ejemplo, la la descentralización económica. Bueno, tú lo que aquí manejas son probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, que tanta libertad tiene la alcaldía de establecer impuestos, más allá del timbre fiscal y otros su causa se debe a que puede poner más allá de asociado a la creación y así eso lo debe manejar la alcaldía, que no son completos. Donde yo vengo se llama un bien público, un bien que es producido, más allá de estos impuestos que digamos son muy locales, y no puede ser consumido simultáneamente por todos los individuos, sin excluir alguno de ellos. Por lo tanto, esas limitaciones no hay rivalidad. La definición entre Estado federal y Estado unitario. Que está frente bueno, para esa discusión tenemos la hipótesis de Tibú. Por cierto, voy a esta tarea para después de la tarea que ya me tienen, ¿no? Por supuesto, investiguen sobre la hipótesis de Tibú, la crítica que hace Paul Samuelson, la propuesta de Stirling, la teoría de agencia y la descentralización y las restricciones a la descentralización. Por favor, estos puntos que se manifiestan directamente, añadido al hecho de que Colombia es un Estado federal o un Estado unitario de hecho y de facto, es decir, hablamos del por constitución público y estamos hablando de una relación de ingresos, o sea, por normativa y que son el deber ser y legalmente, o sea, lo que es en un año y lo que fiscal está que normalmente comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, ¿no? El corte fiscal. Los ingresos pueden ser cíclicos o no. Por lo tanto, bueno, tenemos acá IVA, impuesto a el hecho de la restricción de la descentralización, por ejemplo, las economías de escala. Y estamos hablando de los gastos públicos, que son los distintos las economías de derrame, que pueden ser también que tiene que ver aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos son de tipo económico, de nichos económicos, los impuestos subnacionales por programas,
transferencias intergubernamentales, o transferencias intergubernamentales, o departamentos, si lo hay, o funcionarios. La descentralización y el efecto que tiene sobre la macroeconomía. Defensa, yo también quisiera una investigación sobre estos puntos. Agrupaciones de el punto 2, ahorita de mucha descentralización y efecto de la macro. Y bueno, los principios que lo rigen, cálculo inicial de gasto, 5, 6, 7, equilibrio y 9, periodicidad, y exactitud, claridad, publicidad, programación, integralidad, universalidad, tiene la descentralización en la macroeconomía, especialización. Y bueno, recuerden este punto sobre el estado colombiano. Lo cualitativo tiene que ver mucho con la planeación, y lo cualitativo ya es los numeritos. Bueno, mira, esto que tiene que ver con el presupuesto de profesiones. No voy a hacer mucho diferencia a esto. Estaremos viendo tendrán en énfasis público, tendrán pues, o inclusive creo que hay una materia de presupuesto, ¿verdad? Que tendrán mayor desglose de estos elementos, y no quiero invadir otras materias. Entonces, bueno, ¿cuál es la función del presupuesto? Instrumento de política económica, de regulación y de organización de los recursos. Importantísimo los presupuestos, se los digo yo que tengo años que no veo un presupuesto en Venezuela, y eso es bastante negativo. O sea, es importantísimo el presupuesto. Por ejemplo, tú no puedes ir a solicitar un préstamo al Fondo Monetario o Banco Mundial sin tener un presupuesto. Tú no puedes ir a obtener ningún tipo de préstamo sin tener, digamos, visible, publicado, discutido un presupuesto. Entonces, tú no puedes tomar decisiones en política económica sin tener un presupuesto. Entonces, bueno, dentro de todos estos elementos de intervención de políticas públicas, estamos hablando que existen políticas, estamos indicando que existen políticas de estabilización, o sea, políticas estabilizadoras. Por ejemplo, una política estabilizadora, en el caso de crisis, es presupuesto equilibrado. Entonces tenemos efectos desestabilizadores y desempleo. O sea, estos son elementos de desequilibrio en los presupuestos. Entonces hay que aplicar políticas estabilizadoras cuando existen estas crisis. Otro elemento es dentro del pensamiento ya keynesiano, propiamente dicho. Entonces ahí hablamos de políticas compensatorias, activas desde el punto de vista psicoeconómico. Es decir, estamos hablando de políticas contracíclicas. Cuando hay recesión, pues aumenta el gasto público, aumenta el déficit, y cuando hay expansión, pues tú buscas disminuir el déficit. Entonces, son políticas compensatorias del ciclo, ¿no? Dependiendo del ciclo donde estemos. Repito, si estamos en depresión, la idea es activar la economía a través del gasto público y disminución de los impuestos, y viceversa, eso ya lo vimos. Eso tiene que ver mucho con el pensamiento que nos dejó Keynes con la teoría general, ¿no? Por cierto, posterior a la crisis de los años finales de los 20, de los años 30, depende de varios años, pero inició en la década del 20. Tenemos el caso de la política estabilizadora desde el punto de vista monetarista. Entonces hablamos ahí de contracción, por ejemplo, de las compras del gobierno, del Estado, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de que si el gasto menos impuestos es mayor a la variación de la masa monetaria más la variación de la base, tenemos que eso va a generar de alguna forma inflación. O sea, si hay déficit acumulado y tú cubres eso, vamos a ponerlo en términos pues, poco científicos, digamos, de la ciencia o pseudocientífico. Si el déficit público es cubierto, o sea, el déficit, estamos hablando de la relación gasto, o sea, gasto de ingresos, los ingresos son los tributos, y obviamente el gasto público. Si eso se cubre con masa monetaria, pues va a generar inflación. Y eso lo hemos discutido, está ampliamente discutido. Y bueno, tenemos el caso de las equivalencias ricardianas.
Otro elemento de la política estabilizadora tiene que ver con los problemas planteados, es decir, las asimetrías de los ciclos económicos, cambios en las políticas, retrasos en el conocimiento, retrasos en la toma de decisiones, o sea, el retraso del conocimiento, por ejemplo, en los cambios del ciclo y de las políticas, retraso en la toma de decisiones, en el caso que tú ya conoces ello, pero no tomas decisiones, recuerden que siempre hay costos políticos de decisiones económicas, y bueno, recuerden que en sistemas democráticos, pues el costo se refleja en votos. Entonces, bueno, tú tienes que ver la parte de la economía política también, de las decisiones de política económica. Lamentablemente es así. Retraso en ineficacia. O sea, ineficacia significa no lograr los objetivos. Y bueno, y tenemos los estabilizadores no automáticos, la estabilización no automática, por ejemplo, el cambio de leyes por parte del Estado. O sea, estamos hablando de un cambio de las leyes orgánicas, de los reglamentos, de la estructura legal. Y bueno, y tenemos los estabilizadores automáticos, o sea, la estabilización automática. O sea, uso de gasto de impuestos, ¿no?, para estabilizar, digamos, el presupuesto. Se evita decisiones discrecionales, o sea, discrecionales por parte, por ejemplo, del gobierno, de las fuerzas públicas. Requiere un consenso político, o sea, normalmente este tipo de decisiones, los estabilizadores automáticos implican un consenso político sólido, inclusive partidos de gobierno y de oposición, estamos hablando de ello. La eficacia depende de qué, de volumen y de la elasticidad del PIB frente, por ejemplo, a impuestos. El impacto que puede tener impuestos, por ejemplo, en el PIB, o sea, qué tan elástico es esto. Y la rapidez de la respuesta fiscal. Por ejemplo, de estabilizadores, bueno, políticas de desempleo, políticas de, de generación de comida, ¿no?, producción de comida, políticas de bienestar, políticas médicas y seguridad social, ¿no? O sea, políticas, aquí estamos hablando, por ejemplo, de programas médicos, ¿no? Estos son estabilizadores automáticos. Y bueno, vamos con la discusión de federalismo fiscal. Y aquí me voy a llevar un tiempo, esta presentación va a ser un poco más larga. O sea, ¿qué es un Estado federal? Un Estado federal de base y de hecho es un Estado donde, por ejemplo, cada departamento, cada municipio puede establecer sus propias leyes. Eso no concuerda, por ejemplo, a nuestra configuración eh, constitucional. A pesar de que en la mayoría de nuestras constituciones, me refiero a los países latinoamericanos, existe, normalmente siempre es el primero o el segundo artículo, dice, somos un Estado federal, de hecho, descentralizado. Por cierto, eso es una contradicción. La verdad es que un Estado federal, de hecho, es descentralizado. Cuando tú hablas de centralización y descentralización, estás hablando de un Estado unitario. Por eso que quiero aclarar esos términos. Entonces, un Estado federal es que cada municipio, inclusive, cada departamento, en este caso, puede establecer su propia ley. Cuando existe centralización de las decisiones, por ejemplo, de Estado, desde el punto de vista de leyes, de tributos, o sea, por ejemplo, cada departamento puede tener su propia ley de hacienda estatal. En el caso de que no pueda hacerlo, estamos hablando de un Estado unificado. Entonces, de facto, la mayoría de nuestros países tiende a ser un Estado unitario. Quiero aclarar, no estoy hablando de que Estado federal sea mejor que Estado unitario, ni lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia y tenemos que estar claros en ello. Y que a pesar de que puede haber contradicciones, tenemos que estar claros en lo que son. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de América,
son un Estado federal, establecido con su constitución. Y de hecho, allá, por ejemplo, condados, por ejemplo, tienen su propia legislación. Y un elemento típico de un Estado federal es que no tiene un documento de identificación. O sea, no tiene una cédula. Los estadounidenses no tienen una cédula. Lo que más se acerca a un documento, digamos, general o federal es, digamos, la licencia de conducir. Pero tenemos otro caso, que es el francés. El francés también, por constitución, es Estado unitario. Entonces ahí las decisiones las toma París. Entonces fíjense, nuestros países, le pregunto, por cierto, eso va a ser también tarea. Colombia, ¿qué se parece más? ¿Es un Estado federal o es un Estado unitario? ¿Qué dice la Constitución de Colombia? Por favor, averigüen eso. Y a pesar de que lo que pueda decir la Constitución de Colombia, ¿cuál es la realidad? ¿Quién toma las decisiones en Colombia? ¿La toma el gobernador, por ejemplo, de Sucre, o el alcalde de Sincelejo, o la toma el presidente de la República? Pues bueno, ustedes me indicarán. Diferencias entre descentralización y desconcentración. Cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de estados que son por definición, digamos, unitarios. Cuando hablamos de desconcentración, ya estamos hablando de estados federales. Entonces, una cosa es la descentralización política y otra cosa es, por ejemplo, la descentralización económica. Tenemos que estar muy claros en eso. Por ejemplo, qué tanta libertad tiene la alcaldía de Sincelejo de establecer impuestos, más allá del timbre fiscal y otros elementos, bueno, la gobernación en este caso, timbre, pero inclusive la alcaldía puede poner que más allá de predial, ¿no? Creo que eso lo debe manejar la alcaldía, donde yo vengo se llama derecho de frente, que más allá de estos impuestos que digamos son muy locales, son muy municipales, ¿qué otro impuesto puede establecer? Esas limitaciones llevan a la definición entre Estado federal y Estado unitario. Bueno, para esa discusión tenemos la hipótesis de Tibú. Por cierto, esto es tarea para después de la tarea que ya me tienen, ¿no? Por supuesto, investiguen sobre la hipótesis de Tibú, la crítica que hace Paul Samuelson, la propuesta de Stirling, la teoría de agencia y la descentralización, y la restricción de la descentralización. Por favor, estos puntos son de investigación, añadido al hecho de que si Colombia es un Estado federal o un Estado unitario de hecho y de facto, es decir, por constitución y por, por normativa y el deber ser o sea, lo que es y lo que está escrito, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos acá el hecho de la restricción de la descentralización. Por ejemplo, las economías de escala, las economías de derrame, todo lo que tiene que ver aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, de elementos de nichos económicos. Los impuestos subnacionales, transferencias intergubernamentales. ¿Existen transferencias intergubernamentales? Sí lo hay, sobre todo en Colombia. La descentralización y el efecto que tiene sobre la macroeconomía. Esto también quisiera una investigación sobre estos puntos. Incluyan el punto 12, por favor. Descentralización y efecto de la macroeconomía. Les repito, van a investigar sobre el punto 5, 6, 7, 8 y 9 y el 12 van a hacer el efecto que tiene la descentralización en la macroeconomía. Y bueno, recuerden este punto sobre el Estado colombiano, si es federal o es unitario. Bueno, agradezco sus apreciaciones. Nos estaremos viendo prontamente.